Nuestro director general, Ricardo Rocha, sostuvo una conversación con César Cravioto. Él es el comisionado de la reconstrucción para el gobierno de la Ciudad de México. Una charla que giró en torno al sismo de 2017, un sismo que sin duda dejó marcada a la capital y a nuestro país. Y ahí César Cravioto, el comisionado, le cuenta lo que se ha estado realizando en relación con los damnificados y el plan integral para la reconstrucción. Vamos a ver. César Cravioto, titular de la Comisión de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México. Antes que nada, gracias por recibirnos aquí en este edificio histórico que resiste los embates del tiempo, por cierto. Sí, César. Bueno, la verdad es que son construcciones con una ingeniería espectacular, ¿no? Porque... ¿Qué fue lo que pasó en el caso de México? Hubo construcciones que se hicieron en un marco de corrupción y con defectos que luego fueron criminales, ¿esa? Digamos que las obras más comerciales pues no tienen este tipo de estructuras y las normas constructivas pues, han ido evolucionando. Si revisamos lo que pasó en el sismo del 2017, solo muy pocas construcciones nuevas fueron afectadas. La mayoría fueron hechas antes del 85. Después del 85 cambiaron las normas, se hicieron más estrictas y después del 17 se hicieron todavía más estrictas. Por supuesto que esas nuevas obras que tuvieron afectación, pues sí tienen que ver con corrupción, tienen que ver que no se respetaron las normas constructivas de la ciudad. Ahora, ya se tiene, estamos a 19 meses de distancia, pronto se cumplirán 2 años. Ya se tiene un diagnóstico completo de lo que significa el esfuerzo de la reconstrucción, de cuántos habitantes de la Ciudad de México resultaron realmente afectados y en qué grado, y sobre todo lo que se tiene que hacer, César, una labor fundamental de memoria histórica reciente, de herida abierta, que te toca a ti. Sí, nos toca a nosotros. Bueno, después del resultado del 1 de julio, hicimos un recorrido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y un servidor, antes de entrar, digamos, a las funciones, y hicimos un recorrido por las zonas más afectadas. Y ahí nos dimos cuenta que había mucha gente que nos decía, yo no estoy en la plataforma, nadie me toma en cuenta. Entonces se hizo un censo para darnos cuenta del tamaño de la afectación. Y en la plataforma del gobierno anterior había 7,000 viviendas dañadas y el censo creció a 17,700. Quiere decir que había 10,000 inmuebles afectados que estaban completamente invisibilizados. Y no quiere decir que era el 100%. Digamos que ya nos acercamos mucho más a una realidad, pero sigue saliendo gente en las distintas colonias, sobre todo de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, que la estamos incorporando porque la instrucción de la doctora Sheinbaum es de que no tenemos que dejar a nadie fuera de la atención. Entiendo, lo que han denominado el plan integral para la reconstrucción de la Ciudad de México. Así es, hay un plan integral que incluye la vivienda unifamiliar en las zonas del oriente de la ciudad y toda la atención de edificios afectados. Entiendo que hay 3 puntos fundamentales. Uno, la atención a damnificados. ¿Ese está resuelto? Bueno, todos los días recibimos a damnificados a las 8:30 de la mañana. Tenemos también abierto una línea de Locatel. Ya los damnificados no tienen que ir a todas las instancias del gobierno de la ciudad para ser atendidos. Todo se hace a través de la Comisión de Reconstrucción. Entonces, ahí ya dimos un viraje muy importante para que los damnificados se sientan mejor atendidos. 2 tipos de apoyo para los diferentes casos. ¿A qué se refieren? Bueno, rehabilitación. A ver, primero, reorganizamos toda la atención a vivienda unifamiliar, que era la más abandonada por el gobierno anterior. Organizamos todas las más de 12,000 viviendas unifamiliares por cuadrantes. Hicimos 195 cuadrantes. En cada cuadrante son entre 50 y 60 casas afectadas. Cada cuadrante tiene una empresa constructora, una empresa supervisora, un director responsable de obra y 2
personas, monitores del gobierno de la ciudad que están dándole acompañamiento. Cada cuadrante ya inició sus obras, o sea, ya en toda la ciudad ya tenemos obra. Esto se refiere al punto 3 que dice el proceso de reconstrucción a realizar. Así es. O sea, un Ya lo proyecto arrancamos. concreto. Así es. Y después todos los edificios ya también tienen un diagnóstico de atención. 212 edificios se van a rehabilitar y 103 se van a reconstruir. Y ya tenemos en muchos de ellos muy claro su proceso de atención. Ahora, háblame un poco de la parte financiera. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo, según recuerdo, que de ninguna manera iba a permitir que los afectados, los damnificados por los temblores, fueran a tener una carga adicional, ahora pagando intereses bancarios. Así es. ¿Cómo se les va a apoyar financieramente y de dónde van a salir esos recursos? Hay un entonces? fideicomiso de la reconstrucción que tiene para este año 4.500 millones de pesos. Todas las viviendas afectadas unifamiliares van a ser atendidas por el gobierno de la ciudad y los edificios tenemos, digamos, 3 alternativas. Los edificios que se van a rehabilitar estamos apoyando con 350,000 pesos por departamento. Los edificios a reconstruir, los que los departamentos son menores de 65 metros, vamos a hacer nosotros la obra, y los que tienen mayor metraje, para alcanzar el metraje que tenían, vamos a utilizar lo que se plantea en la ley de reconstrucción, que es la redensificación, o sea que se pueden construir hasta un 35% más de departamentos que se tenían, y con la venta de esos departamentos financiamos el resto de la obra, todo con financiamiento del gobierno de la ciudad. Entonces, con eso, quien tiene un departamento de 120, 150, 200 metros cuadrados va a poder alcanzar el metraje que tenía sin costo para él, haciendo más departamentos de los que estaban antes del sismo. Esos son los números. Háblame de la parte humana. Evidentemente, los habitantes de la ciudad que resultaron afectados sufrieron un severo trauma en más de un sentido, no solamente la pérdida de sus viviendas, de sus objetos personales en muchos casos, sino también una afectación psíquica y también sociológica en el entorno familiar y de barrio. ¿Cómo se está atendiendo esta parte? ¿Con qué sensibilidad están hablando ustedes, atendiendo a los damnificados y sobre todo tomando en cuenta sus derechos humanos? Bueno, como bien lo dices, nosotros primero comprendimos esa parte, ¿no? De que los damnificados por el sismo pues tienen procesos muy complejos para ir recomponiéndose socialmente, familiarmente, humanamente. Entonces estamos teniendo un acompañamiento de ello. Hay programas que tenemos con la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Ciudad para justamente dar ese acompañamiento psicosocial a todas las familias afectadas. Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil para que nos ayuden también a ese acompañamiento y pues estamos atendiéndolos con la mayor de las sensibilidades posibles, que es parte de lo que estamos planteándole a todo el equipo de la Comisión de Reconstrucción. Ahora la recomposición del gobierno, la propia representatividad de los partidos en las alcaldías, ¿ha planteado alguna dificultad adicional para ustedes? ¿Hay un entendimiento con las alcaldías? ¿Hay un entendimiento con el Congreso de la Ciudad de México? Estamos trabajando con las 16 alcaldías porque además la afectación fue en toda la ciudad. No hay una sola alcaldía que no tenga afectaciones al sismo. Hay más de 400 colonias que tienen algún tipo de vivienda o de instalación afectada. O sea, una cuarta parte de la ciudad, de las colonias de la ciudad, tienen algún tipo de afectación. Entonces, estamos trabajando muy bien con todos los alcaldes, las alcaldesas, no importa del partido político al que pertenezcan, estamos haciendo un acompañamiento con ellos y con el Congreso de la Ciudad tenemos una excelente relación. De hecho, la primera ley que se publicó en este nuevo gobierno fue la nueva ley de reconstrucción. Modificamos la ley para que pudiéramos tener otro tipo de atención. Entiendo que incluso ya se entregó un primer edificio restaurado por esta administración.
Ya se entregaron 4 edificios ¿4? que ya habían iniciado su proceso de rehabilitación antes de que nosotros entráramos, pero nosotros les dimos acompañamiento. Pero ya pusimos las 2 primeras piedras de nuevos edificios en esta administración y ya arrancamos la reconstrucción de vivienda unifamiliar. Finalmente, ¿qué le dirías, César Cravioto, a quienes nos están viendo y escuchando y que fueron afectados, o incluso a quienes no fueron afectados, pero que se sienten solidarios con la pérdida que tuvieron otros habitantes de la Ciudad de México? ¿Por qué sí podemos confiar en que este capítulo puede ser cerrado de una forma no solamente eficiente, sino también muy humana? ¿Qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? ¿Por qué sí podemos confiar en que finalmente se va a lograr cerrar esta herida abierta en la Ciudad de México? Bueno, primero porque es una prioridad para la jefa de gobierno, para la doctora Claudia Sheinbaum, atender a todos los damnificados, atenderlos con que tengan todos una vivienda digna, una vivienda segura, sin que sean deudores de la banca, que no va a haber un solo damnificado sin recibir esta atención y que lo estamos demostrando con los hechos, con otro tipo de atención a los damnificados, ya con una política de reconstrucción muy clara para vivienda unifamiliar y para edificios, y que no vamos a descansar hasta lograr que estos más de 17.700 familias afectadas por el sismo puedan regresar a su hogar. Ese es el compromiso, y además hacerlo en 2 años, que es el compromiso que yo he asumido y que lo vamos a cumplir. César Cravioto, titular de la Comisión de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México, gracias por esta conversación. Y sabes que este espacio ha estado abierto y lo seguirá estando. Lo sé. Para este propósito. Lo sé, Ricardo, agradezco mucho la atención, agradezco mucho que se le dé seguimiento a este importante tema y nosotros seguiremos informando permanentemente. Gracias, César.